Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar Buenas acá. tardes, Lick. Gracias y esperarme. Buenas tardes, Lick. Gracias. Bueno, para mí es muy importante atenderlos. Fíjense que estoy en este momento en un congreso en Honduras, en la ciudad de Comayagua. Fue la primera capital de Honduras y después la pasaron a Tegucigalpa. Y entonces tenía una participación en el congreso que se fue atrasando. Y bueno, de hecho, acabo de terminar. Inicialmente estaba a la una de la tarde mi participación, pero luego la agenda de la mañana se movió terriblemente y por eso les pedí mover la clase de la hora inicial. Sin embargo, normalmente, o sea, vamos a trabajar a la una, como está en el horario, pero les pedí la consideración de que me esperaran porque es importante que nos reunamos y podamos avanzar. Quiero además aprovechar para agradecerles eso, que han tenido la paciencia de esperarme. Cuando no sea posible que me esperen, si es que hay algún cambio de horario o no pueden asistir, para eso grabamos la clase y en un momento vamos a empezar a grabar. De hecho, ahorita vamos a empezar a grabar, para que no se me vaya a olvidar. Y si ustedes ven que yo no estoy grabando, les pido de favor que me recuerden que grabe la clase. Esto lo dejamos para el resto del compañero. Bueno, ahí está y ustedes tienen que autorizar la grabación. Esto de la educación virtual no es igual que la educación presencial. Y no es igual porque simplemente no estamos, digamos, en un salón de clases todos reunidos, ¿no? Físicamente. Al igual que la educación presencial, la educación virtual tiene sus reglas, ¿verdad? Y tiene, digamos, unos modos adecuados de hacerse. Si recibir 4 horas de clases seguidas en un aula no es pedagógico, pues menos lo va a hacer en la virtualidad. Por lo tanto, yo quiero dejar bien claro, ¿verdad? Quiero dejar bien que, digamos, en esta dinámica virtual, la parte sincrónica, es decir, la conexión que tenemos en este momento, digamos, o la posibilidad de interactuar en este momento, no va a durar, digamos, las 4 horas o 3 horas, porque eso no contribuye a la formación de ustedes. La educación virtual o la atención virtual tiene esta dinámica sincrónica donde vamos a aclarar temas, vamos a dar orientaciones, vamos a hacer comentarios, yo los voy a escuchar también en algún momento, pero muy buena parte del trabajo ustedes lo van a hacer de manera asincrónica, es decir, en la plataforma, en el aula virtual, ahí en el Classroom, en el Google Classroom, o lo van a hacer también leyendo, ¿verdad? Reflexionando, haciendo el ejercicio, digamos, práctico que yo voy a irles indicando, ¿ya? Entonces yo eso lo quiero dejar bien claro, de modo que vamos a tratar de respetar el inicio siempre de las clases. Esta fue una excepción y les agradezco que me hayan esperado, pero digamos, vamos a agotar la dinámica que tengamos que agotar de forma sincrónica, ¿verdad? Y posteriormente es el trabajo de ustedes, de cada uno de ustedes. Entonces, eso es fundamental que lo comprendamos. Por eso es que los compañeros que no se conecten podrán ver en algún momento la clase. Por supuesto que hay que tratar de conectarse. Recuérdense que esto genera un reporte de asistencia. Digamos, la sesión de Meet genera automáticamente un reporte de asistencia. Y entonces es importante que asistamos a la sesión de Meet. Cuando tengamos alguna dificultad, podemos no asistir y ver la grabación. La grabación se va a colocar siempre en el aula virtual. La semana pasada no coloqué el video
por la sencilla razón de que fueron saludos, orientaciones muy generales, pero a partir de hoy vamos a colocar la clase, siempre la clase grabada en el aula virtual y todos tienen acceso. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a apagar la cámara para no quitarles tantos datos a ustedes. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿no? Vamos a ir al aula virtual para empezar. Y entonces, ahí ustedes tienen ya la evaluación, ¿no? ¿Sí? La propuesta de evaluación con la que vamos a trabajar. Vean, este es un grupo masivo. Es decir, lo ideal es que se trabaje con grupos de 25 estudiantes. Sin embargo, sabemos que, digamos, por la demanda que hay, aceptamos grupos más grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que acomodar la evaluación a los grupos grandes. En esa línea, como les dije, yo iba a respetar el sistema de evaluación que se proponía en el programa, y ese plantea 3 exámenes, o más bien que el 60% de las actividades sean exámenes. Entonces yo he dividido el ciclo en 3 exámenes, ¿sí? El 4 de abril, el 2 de mayo y el 6 de junio. Cada examen tiene un porcentaje del 20% asignado. Lo otro, el resto del 40%, plantea el programa, deben ser otro tipo de actividades. Ensayos, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el restante lo vamos a dividir en 2 exposiciones que van a ser grupales, ¿verdad? Sin embargo, hay una serie de actividades que yo voy a hacer que no están ponderadas, pero que es importante que las realicen, ¿ya? Un estudiante de repente puede salir mal evaluado en los exámenes o en las exposiciones, o su grupo puede, digamos, tener un mal desempeño. Sin embargo, individualmente en las actividades que vamos a ir generando en la plataforma, esa parte del aprendizaje que no es sincrónico, sino que es asincrónico, les puede ayudar, ¿no? A, digamos, tener una mejor ponderación, a salvar su asignatura o a subir de nota, ¿sí? Entonces, estas son las evaluaciones que están ponderadas, que tienen un porcentaje, ¿ya? Son 5, cada una vale 20%. Son 3 individuales y 2 grupales, ¿ya? Sin embargo, yo voy a dejar actividades en el aula virtual que pueden ayudarles a mejorar su nota o incluso a salvarlos, pues, de la reprobación. Así es que no vean de menos las actividades que yo les voy dejando, no dejen de hacer las lecturas, porque resulta que las lecturas son la base del examen. Todos los exámenes van a ser de selección múltiple. ¿Por qué? Porque es difícil calificar, digamos, 100 exámenes de respuestas abiertas, con preguntas abiertas. Probablemente yo les ponga una pregunta abierta en todos los exámenes, que me va a permitir finalmente saber si ustedes están, digamos, reflexionando o comprendiendo los temas. Pero la mayor parte de los exámenes va a ser de selección. Y las exposiciones que van a estar realizadas por grupos, yo voy a organizar los grupos, ¿verdad? Aquí no va a ser, lamentablemente no puede ser por afinidad, sino que yo voy a encontrar una manera de organizarlos a todos en, digamos, grupos que nos permita trabajar. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ajá, adelante, Geray. Buenas tardes. Yo tengo una duda, pero no es acerca de lo que está hablando ahorita, sino que es acerca de una situación. Es la materia de filosofía, ya la llevé en el 2020 que ingresé a la universidad. Ajá. Entonces, pero no he pedido equivalencias ni nada porque quería preguntar primero si es posible que me den equivalencias de esta materia, ya que
¿Y vos la llevaste en otra facultad? ¿O en humanidades siempre? Sí, no, en medicina estaba. Vos estás en todo tu derecho de pedir equivalencia. Así es. Perfecto. Sí, por supuesto. Bueno. Gracias. Estás en tu derecho y te sugiero que cuanto antes envíes una nota a la junta directiva de la facultad. Directamente sería la junta, exponiéndole el Creería caso. que la solicitud de la equivalencia, primero tenés que hablarlo con el jefe del departamento de psicología y a partir de la indicación que él te dé probablemente tengas que pedir pedirlo a la junta, porque yo creo que ya no es tiempo de equivalencia, sería extemporáneo. Vaya, vamos en orden. Sabina. Buenas tardes. Yo tenía la misma pregunta que el compañero porque no sabía si se podía hacer equivalencia a pesar de que yo Están llevaba... en su derecho, si cursaron la materia, están en su derecho de pedir la equivalencia. De hecho, no sé por qué si hicieron cambio de carrera no les orientaron eso, ¿verdad? Ahora, lo que no sé es si ustedes llegan a tiempo, porque ya inscribieron, porque ya empezó el ciclo. Tienen que averiguar todo eso con su jefe del departamento, ¿verdad? Y probablemente lo van a lograr resolver si hacen la solicitud a la junta directiva. Si son varios de medicina, averígüense entre todos ustedes, pónganse de acuerdo y manden una solicitud grupal, porque tienen más fuerza. Ada Yasmín. Gracias, buenas tardes, licenciada. Yo tengo una pregunta, pero con respecto a lo que nos envió en el WhatsApp. Yo he estado leyendo el libro, no voy tan avanzada, pero no encuentro eso que usted nos mandó en el WhatsApp. Cuando dijo de que, especialmente de aquí, poner atención a este texto. Sí, entonces, sí, mire, Ada, hay que poner atención porque en el aula virtual ustedes tienen 3 textos, ¿sí? Uno es el libro, ¿verdad? La novela que estamos leyendo, que yo les di las indicaciones en el aula virtual que tienen que leer el primer capítulo, que es el que ya vamos a comentar, y luego les dije que tenían 2 textos más asignados. Le tomé la captura de uno de los textos, del nombre del texto, ¿sí? Que ustedes lo tienen en su aula virtual desde la semana pasada, y les di la indicación que de ese texto especialmente le pusieran atención a las 10 frases de filósofos que hay al final. Perdón, sí, solo me enfoqué en leer el libro, no vi lo otro, pero gracias. Por eso les digo, el curso es virtual, hay sesiones sincrónicas como esta y hay trabajo asincrónico. El trabajo asincrónico son lecturas y otras actividades que yo les voy dejando. Álvaro, como dije hace un momento, la clase de la semana pasada yo no la he subido, ni la voy a subir. Voy a comenzar a subir a partir de esta clase. Angie. Buenas tardes, Lick. Yo le quería decir que la compañera Adriana Ábalos se le fue la luz y dice que sí, ya me escribió también. No se preocupe. Sí, ya le dijimos lo mismo, la indicación es la misma. El Meet genera una tabla de asistencia, me genera un archivo en Excel donde me pone el nombre de todos los que asistieron a la clase y los horarios en que estuvieron conectados. Por eso yo no paso asistencia, ¿sí? No es necesario. Se va generando un reporte de cada conexión que tenemos, ¿verdad? Ahora, si usted no puede asistir un día, hay que aprovechar las tecnologías y la clase puede quedar grabada. Por lo tanto, puede verla después. Lo que hay que hacer es no verla siempre, digamos, a posteriori, sino que hay que conectarse, porque ahí usted va haciendo, digamos, va teniendo asistencia que queda registrada, ¿verdad? Imagínense, después viene alguien reclamándome, yo lo que voy a revisar es la asistencia, que como le digo, ni siquiera la genero yo, la genera el Meet automáticamente. Está bueno que pregunten y que saquen todas sus dudas, porque esa es la mejor forma de trabajar, todos claritos,
de lo que tenemos que hacer. Si hay una duda más, la aclaro, y si no, pasamos nuevamente al aula virtual para las indicaciones. ¿Alguien más? Hablen, no tengan miedo. Si quieren opinar o quieren preguntar algo, aprovechen. También me Licenciado, disculpe, va que los exámenes serían de manera presencial. Ningún examen va a ser presencial, ¿sí? Todos van a ser de selección múltiple y yo voy a dar un tiempo, voy a subir el examen y voy a dar un tiempo para que lo resuelva. ¿Vamos a tener alguna actividad presencial? Sí. Pero honestamente yo no la he definido todavía. Puede ser una conferencia, una charla, porque la facultad me pide que tengamos alguna presencialidad, si se puede, ¿verdad? De ser posible. Y yo pues creo que es importante para que sea que nos conozcamos, ¿verdad? Entonces, yo en el desarrollo son 16 semanas del ciclo. En alguna de las semanas, con anticipación, ustedes van a saber que van a tener que llegar un día a una actividad presencial. Que mire que yo no puedo porque yo trabajo, que no sé qué, no me dan permiso. No llegue, pero avise con tiempo y dé alguna constancia, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos un montón de medios para estar comunicados. La plataforma, el aula virtual y hasta todavía el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, lo único es que no hay que abusar, ¿verdad? Es decir, y hay que tener paciencia porque por WhatsApp yo a veces me tardo en contestar porque imagínense, solo ustedes son 100, entonces, o más, porque creo que varios se han pasado para este grupo. Entonces, hay que aprovechar que nos podemos comunicar y hablar a tiempo. Bueno, estamos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que hagan aquí en el chat? Nada. Bueno, vamos de nuevo a la plataforma. Entonces, plataforma aula virtual, le digo yo, ¿verdad? O sea, es una forma de hablar. Cuando yo me refiero a la plataforma, no estoy hablando del Meet, estoy hablando, o del aula virtual, estoy hablando de lo que están viendo ahorita en pantalla, lo que estoy proyectando, ¿sí? Es su aula virtual que se llama Filosofía General para Psicología. Ahí ustedes, desde el 28 de febrero, tienen su programa publicado. Aquí hay un mensaje de Marvin, Isaías, que ganó a mí en el desarrollo del curso. Él es estudiante de filosofía y también es miembro del Consejo Superior Universitario. Y él me va a estar apoyando en el desarrollo del curso. Eso lo dijimos la semana pasada. Aquí me comentan cosas, yo les respondo, ¿verdad? Trato de responderles rápido. Aquí tenemos la publicación el 5 de marzo del libro El Mundo de Sofía. Esa es una versión que no vamos a usar, porque acuérdense que nos salió feíta, nos salió dañada, y por eso les subí esta en PDF, que está más bonita, que es de hecho una, digamos, una versión escaneada, ¿verdad? Ahí creo que ustedes la están viendo, ¿sí? ¿Verdad? Ahí la están viendo ustedes. Ese es el libro. Muchos han preguntado, profesor, ¿y ese libro lo puedo encontrar impreso? Sí. Hay una compañera que incluso me mandó la foto de que ya lo tenía. Magnífico. ¿Ya lo leyó? Magnífico. Lo vamos a volver a leer y hoy lo vamos a leer comentándolo. Porque este libro va a sustituir una especie de manual, ¿verdad? Para todo el curso. Si se fijan, está organizado en varios capítulos, ¿verdad? Y el primer capítulo es el que quedamos que íbamos a leer para esta clase. Y ese se llama El Jardín del Edén. Muy bonito el nombre. Ahí tienen ustedes todo el libro, que es un libro larguísimo, de casi 700 páginas, ¿verdad? Este primer capítulo llega hasta la página 10, ¿verdad? Sí, es cortito, miren, cortito, hasta la página 10. Desde la página 1 hasta la página 10. Y es lo que vamos a comentar en un momento. Ahí ustedes tuvieron la indicación de que tenían que leer ese primer capítulo el 9 de marzo, o sea, esto fue hace ya varios días. Ya ustedes tenían el libro, la otra versión feíta, pero el 9 de marzo se dijo que teníamos que leer ese primer capítulo. Es algo, bueno, yo me lo leí hoy en la madrugada,
de nuevo, pues, para refrescarlo, ¿no? ¿Mm? Ahí me pregunta Sandra que si alguien, preguntaba Sandra si alguien podía compartirlo por WhatsApp y le compartimos todo el libro. O sea que vamos atendiendo las solicitudes. Además de ese libro, yo voy a ir colocando lecturas a propósito de lo que preguntaba la compañera, ¿verdad? Yo les dejé 2 textos. El texto es un periódico, ni siquiera es una separata de un libro fea, rigurosa, no. Es una primera lectura para aproximarnos al tema. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Ya? Y bueno, es una columna corta igual. Yo estoy seguro que aquí habrán máximo unas 900 palabras, quizás unas 1200 palabras. Vamos a ver. Es decir, 2 paginitas, creo yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Veamos, salgamos de la duda, porque yo soy así. Soy contaditas. No, son más de 900 palabras. Son 1498 palabras. Bueno, 4 paginitas. No es mucho, ¿verdad? Y es una lectura suave, ¿verdad? Cómoda, tranquila. Esa era la otra lectura que teníamos asignada, ¿verdad? Déjenme ver. ¿Para qué sirve la filosofía? Y la otra, con un nombre similar que está a la par, ¿verdad? Está a la par. Veamos. La otra que está a la par. No, estoy viendo que no les estoy compartiendo eso. Vamos a compartirla. La otra, la segunda lectura. La primera era esta, miren. Era esta, ¿verdad? La que tiene casi 1500 palabras. Es una columna del periódico digital La Vanguardia. Lectura suave. Y la otra, ¿sí? La otra es esta, ¿no? Ahí la pueden ver. ¿Para qué sirve la filosofía? 10 citas que lo explican. Y ahí en el WhatsApp yo les compartí la captura de esto para decirles, mire, principalmente quiero que lean esta y fundamentalmente lo que más me interesa es que vean esto, desde Sócrates hasta hoy, 10 frases. Sócrates, Ayn Rand, Jesús Mosterín, Adela Cortina, Marta Nussbaum, Manuel Cruz, André Comte Sponville, Michel Onfray, Carlos Fernández Liria, Marina Garcés. Hay mujeres, hay hombres, o sea, hay 2 que ya están muertos, Sócrates y Ayn Rand. Es mujer, Ayn Rand, por cierto, ya está muerta. Pero el resto están vivos, ¿verdad? Entonces son pensadores contemporáneos, ¿ya? Este curso, como dije la vez pasada, no es un curso que busque aburrirlos. No es un curso que busque ser una clase para filósofos. Es un curso para estudiantes de psicología, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible y lo más cercano, digamos, a su área, pero que además le sirva para su área. Por eso la pregunta con la que arrancamos, bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? En general. Pero nos podríamos preguntar también, ¿sirve la filosofía para los psicólogos? Eso es uno de los temas pues que vamos a tratar de ir viendo. Permítanme un momentito. Bueno, como les digo aquí, me siguen escribiendo también. Y bueno, yo estoy con datos, pero se me fue la señal y ya no puedo oír nada de la reunión. Bueno, ese es el problema de la virtualidad, que tenemos que tener acceso a internet, ¿verdad? Bueno, quien vaya teniendo problemas, pues ya lo dijimos varias veces. Simplemente va viendo el video. Entonces, aquí estoy yo como que fuera DJ, ¿verdad? Contestándoles los grupos,
contestando llamadas y dando la clase. Volviendo al aula virtual, usted ya tiene la evaluación. Quiero recordarles el tema inicial, ¿verdad? Que nos ocupa es una breve introducción a la filosofía. Esa es la unidad 1. Creo que ustedes la están viendo ahorita. ¿La ven? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ahí está, la unidad 1. Sí, se ve. Muy bien. En la unidad 1, ya lo dijimos, el primer tema es concepto y objeto de la filosofía. ¿Filosofía para qué? ¿Para liberar o para domesticar? Se pregunta. Temas y problemas de la filosofía, categorías de la filosofía como praxis social y como praxis de la vida. Bueno, entonces quiero empezar a tocar este tema haciéndoles ver un detalle del aula virtual que tenemos. ¿Alguien sabe qué es esto que estoy señalando aquí con el mouse? Yo creo que lo alcanzan a ver. ¿Sí ven que mi mouse se mueve sobre la pantalla o no? No. Sí, licenciado. Muy bien. Sí. Filosofía general para psicología. Ahí hay una portada. ¿Alguien sabe qué es esa portada? ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, alguien va a decir, parece una pintura, ¿verdad? Perdón, parece que son los filósofos antiguos de los que vamos a estudiar. Exactamente, ahí hay filósofos antiguos. De hecho, ese que está señalando hacia arriba es el filósofo Platón. Y el que está con la mano así, como diciendo tranquilo, tranquilo, para abajo así, es Aristóteles. Y hay un barbudo, si ustedes ven a la izquierda de su pantalla, a su izquierda más bien, a su izquierda, con una túnica verde, como verde olivo, ahí por donde está la palabra filosofía, ese barbudo es Sócrates. Y se supone, vamos a ver, que está hablando Sócrates con Alejandro Magno, ¿verdad? Fíjense que esta pintura se llama la Escuela de Atenas. Sí. La Escuela de Atenas es un fresco en realidad. No es, o sea, obviamente está pintada, pero no está pintada sobre un lienzo, ¿no? De tela. La técnica creo que se llama fresco y se pinta sobre digamos, una pared. Es como una especie de mural. Y es una obra del famoso pintor Rafael. En realidad Rafael fue arquitecto y también pintor. Un pintor italiano de la época del Renacimiento. ¿Hola? Alguien está haciendo ruido ahí, alguien, pero bueno. Rafael, ¿no? Un pintor del Renacimiento. Vaya Débora, ya te retirás, pues. Salud, pues. Se retira Andrés también. Que les vaya bien. No, yo sé que tienen que ir a otra clase. No hay problema. Los que puedan, quédense. Ya dijimos. Entonces, Rafael es el pintor del Renacimiento que hizo esta obra, muy bonita, por cierto, que tenemos ahí. Y ciertamente es la reunión de los filósofos antiguos. Fíjense que la historia de la filosofía está dividida más o menos en 4 grandes épocas, ¿verdad? Lo que llamamos filosofía antigua, que es el periodo antes del nacimiento, o sea, desde antes del nacimiento de Cristo, o sea, para atrás, ¿verdad? Hasta la fecha en que cayó el Imperio Romano Occidental, que es el año más o menos 492 después de Cristo, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Recuerden que los occidentales, o sea, nosotros, los de América, Europa, dividimos la historia de la humanidad
o sirve pues nos sirve para dividir la historia de la humanidad como referencia la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, el nacimiento de Cristo, por ser una figura pues central, ¿verdad? Y porque fundamentalmente las sociedades occidentales son cristianas. Entonces decimos, antes de Cristo, él nació antes de Cristo, es decir, de la fecha en que nació Cristo para atrás, o después de Cristo, de la fecha en que nació Cristo hacia adelante. Entonces, la filosofía antigua corresponde a los años anteriores al nacimiento de Cristo hasta el año 492 de nuestra era, o sea, después del nacimiento de Cristo. A partir de esa fecha empieza lo que llamaríamos época medieval, ¿sí? El medioevo, decimos, ¿verdad? Que está muy asociado con el dominio intelectual de la cristiandad, o sea, cuando la religión cristiana no solo administra las iglesias, sino que prácticamente gobierna los países o las regiones, digamos que en esa época existieron. La iglesia no solo administra la fe, sino administra el poder político, ¿ya? A eso le llamamos Edad Media. Eso se remonta más o menos, esto lo vamos a ver después con algún esquemita, ¿verdad? Sí, para que ahorita solo vamos mencionando. Luego de la finalización de la Edad Media, que más o menos, ¿verdad? Esto no es fijo, ¿verdad? Más o menos, digamos, se remonta a la Edad Media por ahí por el año 1400, o sea, siglo XV, más o menos, ¿verdad? Ahí se cae la Edad Media porque empieza una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Empieza una nueva organización de la sociedad. La Iglesia católica, el cristianismo, se ve reducido en su influencia en la administración política de las sociedades y emerge un nuevo orden. Emergen las actuales naciones, de hecho, de Europa, ¿verdad? Los países. También se da lo que se denomina mal descubrimiento de América, ¿verdad? Que en realidad es la conquista de América en 1492, inicia ese proceso, siglo XV, como dije, ¿no? Y además se va dando las revoluciones industriales en Inglaterra, y además aparece la ciencia moderna, y el ser humano ya comienza a entenderse como el centro de la naturaleza. El centro de la naturaleza ya no es como en la visión medieval, que estaba ocupado por Dios, ¿verdad? Sino que progresivamente en la mentalidad del ser humano, la creación está hecha para él, ¿no? Si es un cambio de mentalidad importante, ahí empieza lo que llamamos época moderna, ¿sí? Fíjense bien, llevamos 3 etapas de la humanidad y de la historia de la filosofía. Filosofía antigua, filosofía medieval o época antigua, época medieval, y ahora entramos a la época moderna. La época moderna también tiene una finalización, ¿verdad? Y más o menos esto se remonta a finales del siglo XIX, de 1800 en adelante, ¿no? Cuando nace una nueva mentalidad también en la humanidad, ¿verdad? Que tiene que ver con también el desplazamiento de esta idea, ¿verdad? De que el ser humano es el centro de la naturaleza y el universo. Eso se va desplazando poquito a poco, ¿verdad? Y el centro, pues comenzamos a pensar que el centro o lo que está al centro es la historia, ¿verdad? Y ahí empieza la época contemporánea, ¿verdad? Muchos la asocian no tanto con el final del siglo XIX, sino que con el principio del siglo XX, ¿sí? Tienen mucha razón porque a principios del siglo XX se dan acontecimientos bien importantes para la humanidad, como por ejemplo la Revolución Rusa, que plantea una nueva forma de organizar la sociedad políticamente hablando, y por lo tanto el capitalismo, que es más un producto de la época moderna, pues
también se va viendo un poquito desplazado, ¿no? Aparece algo nuevo, ¿no? Algunos piensan que ese es el inicio de la época contemporánea. Otros piensan que es la Primera Guerra Mundial, que se da en 1914. Como pueden ver, cerquita de finales del siglo XIX. ¿Por qué les menciono todo esto? Les menciono todo esto porque esas 4 etapas son las 4 etapas en las que nos vamos a ir moviendo al hablar de filosofía y de los filósofos. Como dijo la compañera que habló sobre el fresco de Rafael, yo lo que veo ahí es un montón de filósofos, dijo. Como dijo compañera, no recuerdo quién fue que habló. ¿Quién respondió lo de la pintura, lo del fresco? ¿Puede volver a hablar o ya se fue? Hola, licenciado. Usted preguntó ¿Cómo quién fue eran que esas dijo? personas. Ajá. Sí, yo le contesté que eran los antiguos filósofos. Exactamente, y tiene toda la razón. Todos los filósofos que aparecen ahí son de la etapa antigua. Y todos esos filósofos, ¿verdad? Tienen esa, digamos, lo vemos así nosotros, ¿no? ¿Sí? No sé si han visto también, bueno, quizás ustedes ya no ven eso, ¿verdad? Pero a propósito de que vamos a entrar en Semana Santa, ¿se acuerdan todo este montón de películas que dan, ¿no? Digamos, sobre el cristianismo en la época de la Semana Santa? Pues estos filósofos se vestían más o menos así, ¿verdad? Como las personas que salen en esas películas. De hecho, hay un filósofo griego antiguo, digamos que es uno de los escritores de la Biblia cristiana que leemos todos, ¿verdad? Pues sí, que podría estar en este grupo de filósofos antiguos que están en la pintura. Me refiero a Pablo, ¿no? A Pablo de Tarso. Tarso es una región griega, ¿verdad? Antigua, ¿no? Entonces, he colocado este fresco de Rafael porque ciertamente es uno de los objetos que representa, ¿verdad? La filosofía, ¿sí? En esta pintura de Rafael, vamos a buscar una mejor imagen para proyectarla, ¿sí? En esta figura de Rafael, nosotros encontramos, déjenme ver, la escuela de Atenas se llama. La escuela de Atenas se llama el fresco. Quiero proyectar una imagen grande, completa, la estoy buscando. No crean que... Vamos a ver si esta es lo suficientemente grande. Vale, aquí tenemos otra perspectiva, ¿no? Vamos a compartir otra vez. Ya, Ada, le voy a comentar lo que está poniendo. No crea que no he visto. Yo estoy casi en todo. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está, ve. Aquí está la escuela de Atenas. Bien, ahí pueden ver ustedes, sí, la pueden ver, ¿verdad? Ahí ven una perspectiva más completa, creo yo, ¿sí? De la pintura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como decíamos, el fresco de Rafael, decíamos, ¿verdad? Un pintor del Renacimiento. Aquí ya dijimos, solo hay pensadores antiguos, ¿verdad? ¿Sí? Solo hay pensadores antiguos. Ya dijimos que los dos que están al centro son Aristóteles y Platón. Ahí tenemos a Sócrates, el señor de la túnica verde olivo, que está hablando con Alejandro Magno. Tiene el típico uniforme militar antiguo, griego. Se han visto las películas de Semana Santa. Cuando ven a los soldados romanos, pues se parecen, ¿verdad? A cómo están vestidos. Dale, Catherine, no hay problema. Dale, ya quedamos. Hay un señor que está sentadito abajo de las gradas, como estirado en una pose toda rara, toda chabacana,
Ese es el famoso Diógenes el Cínico, ¿verdad? A quien apodaban también el perro. Y al costado de Diógenes, sería al lado derecho de Diógenes, está Heráclito, ¿verdad? Ese que se ve que está apoyado en su mano, en su puño. Y al lado derecho de Heráclito hay un señor que está con un libro que parece que está escribiendo, al que están rodeando varias personas. Ese es Pitágoras. Y en fin, hay incluso algunos esfuerzos de identificación de las personas que están ahí. Pero entonces vuelvo sobre esto, ¿no? Es el fresco de Rafael, un pintor del Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno cultural que se da en la época moderna, ¿no? ¿Ven por qué es importante construir conceptos? Ya dividimos la historia de la humanidad en las 4 épocas, y en esas 4 épocas también hemos dividido la historia de la filosofía. Dividirla temporalmente, como hemos hecho, nos ha permitido ubicar que los filósofos antiguos están, la mayoría, antes de Cristo, ¿no? Pero la época antigua llega, todavía agarra un poquito de tiempo después del nacimiento de Cristo, ¿no? Con la caída del Imperio Romano. Ya dijimos que después viene la época medieval, el medioevo, y después viene la modernidad en el siglo XV. Pues el Renacimiento se da en el siglo XV. ¿Y saben qué es el Renacimiento? El Renacimiento es una revaloración cultural del mundo antiguo, ¿ya? Es decir, es volver a apreciar la obra de la humanidad que se construyó en la antigüedad. El Renacimiento rescata la arquitectura, la literatura, ¿sí? La filosofía de la antigüedad, porque se considera que la época medieval es una época oscura, es una época en la que reina la religión, el mito y no la ciencia, ¿ya? Así es visto por los hombres y las mujeres del mundo moderno, la época medieval. Entonces, fíjense cómo conecta todo y cómo son las clases, que una pintura, un fresco en este caso, nos puede pues llevar 1 hora de clase o más, y nos puede también permitir hablar de qué sea la filosofía. Pues entonces, este fresco de Rafael, que se pinta en la modernidad, en el Renacimiento, expresa la visión del hombre moderno de lo que es el pasado, la antigüedad, y uno de sus mayores, digamos, frutos, ¿ya? Uno de los frutos más que en ese momento se consideran más grandes de la potencia o de la creatividad humana, ¿sí? Como es la filosofía. Pero ahí además se ve la arquitectura de fondo, ¿no? Y la escultura, ¿verdad? Y cada uno de esos autores que están ahí, filósofos que están reunidos en este fresco, está de alguna forma representando no solo a la filosofía, sino a alguna ciencia de las cuales seguramente son fundadores, como ocurre con Pitágoras, que todos sabemos que creó el teorema de Pitágoras, que tantas canas le sacó o nos sacó a algunos en nuestros años anteriores de estudio. Ven, lo bonito de esto es que esto se llama la Escuela de Atenas. Atenas es una ciudad griega. De hecho, hoy es la capital. Pero también fue Atenas una ciudad-estado cuando no existía la actual Grecia, el país, sino que existían un montón de ciudades pequeñas. Esta es la ciudad donde nació Sócrates, donde nació también Platón y donde Aristóteles estudió filosofía con Platón. Aristóteles en realidad era de Estagira, otra ciudad-estado griega antigua. Pero como les decía, este fresco representa lo que Rafael consideró que era la filosofía, pero sigue siendo hoy de alguna forma, digamos, una muestra de lo que es la filosofía para nosotros hoy. Hay objetos, ¿sí? Me decía a mí un profesor que tuve, que siguen significando para nosotros, o más bien que son el equivalente
de lo que es la filosofía, que expresan qué es la filosofía. Y por eso yo la coloqué como portada, ¿verdad? La otra figura, fíjense bien, que representa más o menos al filósofo, a la filosofía, es una escultura. ¿Mm? Y se las voy a poner aquí. Es el pensador, ¿verdad? De un escultor que se llama Rodin o Rodin, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Y no me dejarán mentir ustedes que en la mayoría de libros, o hay muchos libros, en los que si ustedes se topan con esta otra imagen. Vamos a ver. Ahí está. ¿Verdad que sí? Este es el pensador de Rodin. Es un escultor. Aquí habla de 10 curiosidades. Bueno, la primera es que supuestamente se llama el poeta y no el pensador. Qué raro. Bien, esas son digamos, obras de arte que de alguna forma con el tiempo comenzaron a representar lo que es la filosofía. ¿Y qué vemos ahí en la obra de Rafael, por ejemplo? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué creen que les dice esta obra, digamos, o qué les dice esta obra respecto de qué es la filosofía? Alguien va a decir, un montón de hombres discutiendo. Bueno, en parte en la antigüedad la filosofía solo la hacían los hombres. Eso es la norma, ¿verdad? Aunque parece que en Alejandría hubo una mujer, ¿verdad? Que fue una filósofa muy connotada y una científica, ¿verdad? Hipatía de Alejandría. O sea, no es solo cosa de hombres, es cosa de mujeres, pero en la antigüedad era más cosa de hombres. ¿Qué vemos ahí? Vemos ciertamente a varios, digamos, representantes de la sociedad, de diferentes sectores de la sociedad antigua, del ámbito de la cultura, del arte, de la política, de las ciencias, ¿sí? Del mundo militar, hablando de filosofía. Sócrates está ahí, como le acusan en una obra famosa de Platón, la Apología de Sócrates. A Sócrates se le acusa de introducir ideas peligrosas en la juventud, y ahí está Sócrates hablando con los jóvenes, ¿no? La filosofía ciertamente es un ejercicio intelectual que, digamos, es producto de la humanidad y que es posible que reúna, digamos, a diferentes personeros de la sociedad, gente de diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque aborda problemas que son de la humanidad y que en tanto son problemas de la humanidad pueden convocar a los diferentes hombres y mujeres, aunque se dediquen a cosas distintas. La filosofía en la antigüedad nos enseñó que es una actividad pública, es una actividad que se desarrolla en un espacio público y participan de ella los ciudadanos y ciudadanas. La filosofía tiene por objeto los problemas más sentidos de la sociedad. La filosofía da respuestas, digamos, a problemas que son comunes de la humanidad. No son problemas de la física, es decir, de la ciencia física. Son problemas de la humanidad por ser, digamos, o sea, son problemas a los que se enfrentan los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos. ¿Sí? La filosofía, en un sentido muy romántico, como se lo voy a plantear ahorita, es una actividad intelectual que busca responder las preguntas más fundamentales de la humanidad, pero la humanidad se pregunta cosas diferentes en épocas diferentes, ¿sí? Hoy no tenemos las mismas preguntas como humanidad que tuvieron los filósofos antiguos. Sin embargo, el ejercicio intelectual de hacernos esas preguntas y de tratar incesantemente de encontrar respuestas que nos orienten en la vida,
y que nos orienten como colectividad. Eso es a lo que llamamos filosofía. Y se da en un diálogo, en un intercambio permanente, ¿ya? Por eso es que la filosofía es tan abarcante, ¿sí? Porque o sea, en ese afán de responder esas preguntas fundamentales, como quién es, quién soy, o qué es ser humano, ¿sí? Una pregunta muy importante. La filosofía echa mano de las ciencias, de diferentes ciencias, ¿sí? De la psicología podría ser, la sociología podría ser, ¿sí? En ese ejercicio de plantearse la pregunta, ¿qué es ser humano? La filosofía está de un atarrayazo resolviendo muchas cosas o dando parámetros para cosas que son importantes. Y se lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Si tenemos claridad de qué significa ser humano, entonces tenemos claridad de cómo debe ser tratado un ser humano, ¿ya? Y bajo qué condiciones respetamos al ser humano y bajo qué condiciones tratamos a un ser humano no como humano, por ejemplo. Y una sociedad se puede organizar fácilmente con esos parámetros, ¿no? O sea, la filosofía en ese sentido no tiene nada de ser un saber inútil. Al contrario, es un saber importante, digamos, clave para organizar la sociedad. Entonces, como dije que íbamos a trabajar una hora y ya nos vamos acercando a esa hora, quiero ir cerrando con la siguiente idea. Fíjense que, digamos, eso es lo bonito, ¿no? De la clase de filosofía, que uno, pues, salta de un tema a otro y, pues, sí, se divierte. Yo me divierto, no sé usted. Pero fíjense qué interesante la obra que estamos leyendo, ¿no? El mundo de Sofía. ¿Qué hace Sofía en el primer capítulo? En el capítulo que dejamos. No voy a entrar mucho al capítulo porque lo quiero dejar para la siguiente clase. Y también la actividad de las frases. ¿Qué es lo que hace Sofía en ese primer capítulo? A ver, les doy la palabra. Levanten la mano para que seamos ordenados. Ajá. Daniela primero, y después María, y después Ángela. Ajá. Dale. Y en general, de primero nos muestran a Sofía que está volviendo de la escuela y es cuando abriendo el buzón, que es como que su rutina, por decirlo así, entonces ve la primera carta en el sobre blanco que le dejan con la primera pregunta que le hacen de ¿quién eres? Entonces, en el transcurso del día, ella va haciéndose esta pregunta y también pensando quién le dejó esa pregunta. ¿Y cuál pregunta es la que le hace? ¿Quién eres? Ajá, muy bien, muy bien. María, ahora. Adelante, María. Sí, Después como Ángela estaba y después diciendo sí, dale, como estaba dale, diciendo dale. la compañera, ¿verdad? Que Sofía regresaba ya de sus clases y le gustaba como meterse a un jardín, ¿verdad? Y ella se preguntaba mucho quién era, ¿verdad? Porque como que no se aceptaba, quizás su afecto o su autoestima era no muy bien, ¿verdad? Y le Su gustaba autoestima dijiste, caminar. ¿verdad? Su autoestima Sí, dijiste, ¿verdad, María? sí, Excelente, sí. excelente, Ujú. excelente, muy bien. Sí, Ajá, termina, dale. ajá, que a ella le gustaba caminar y siempre se hacía esa pregunta, ¿quién eres, verdad? Y llegó en un capítulo que le llegó como una cartita, ¿verdad? Que también le pusieron ahí, ¿verdad? Entonces ella como que se preguntaba muchas veces o no se buscaba a sí misma o no se aceptaba a sí misma. Muy bien, excelente, María. Va Ángela, luego va Stanley y luego Javier. Ajá, dale, Ángela. Sí, bueno, por el momento solo puedo decir que a mi pensar ella se está justificando, perdón, se está cuestionando su existencia, su persona, como dijeron las compañeras, su personalidad, su autoestima. Se está preguntando muchas cosas del mundo Muy bien, también. excelente, Ángela. Stanley, por favor, dale. Hola, mi compañero. No, sí, solo
como recalcar eso de que una simple pregunta hizo que cambiara todo el pensar en Sofía, porque ni siquiera sabe quién le mandó esa carta o quién está haciendo la pregunta, y ella como que se metió tanto en la pregunta que empezó a cuestionarse ella misma, Muy bien. sin saber de quién. Excelente, Stanley. Acuérdense que aquí el Meet me va dando el orden de quién levanta la mano. Va Javier ahora, luego Allison y luego Anderson. Dale, Javier. Sí, buenas tardes. Sí, básicamente lo que iba era la opinión, comparto la misma opinión que lo que compartía mi compañero, que a medida, creo que lo interesante, o al menos desde el primer capítulo del libro, es que mientras más preguntas se hace, si bien encuentra respuestas, más preguntas surgen. Por ejemplo, ya finalizando el primer capítulo es donde se pregunta sobre, creo que quién creó el mundo, creo si mal recuerdo, o quién creó el universo. Entonces ella da una respuesta simple como decir Dios, pero Dios, ¿quién lo creó? Y entonces ella se pregunta todo eso a partir del pensamiento que tiene de todo tiene un principio. Y entonces así va más indagando. Excelente, Javier. Gracias. Allison. Yo complementando a las demás aportaciones, observaba que Sofía, mediante esa pregunta, despertó una parte filosófica en ella, porque al preguntarse de que quién era ella, empezó a darse cuenta de su existencia y a darse cuenta que ella nunca se había preguntado quién era. Sabía que era ella, pero no sabía por qué era ella, y empezó a cuestionarse que si de verdad era justo que ser ella y si ser humano. También cuestiona de que si es realmente importante saber de dónde vienen las cosas y que si realmente todo tiene un principio y un fin. Esa es mi aportación. Ok, Anderson, luego Briseida y luego Jafet. Bueno, yo iba a comentar más que todo lo que mencionó Javier, ¿verdad? Que a mí se me llamó bastante la atención en cómo se está basando el libro, por lo menos en el primer capítulo, cómo empieza, porque para empezar le llega como la carta diciendo quién eres. Entonces ella se pregunta, se mira al espejo y dice quién eres. Entonces luego cambia la pregunta, ¿quién eres tú? Y es ella misma la que se está viendo en el espejo. Ahora, me gusta que se va a sentar donde ella se pone a analizar cuando dice que ella llega ahí, cuando se siente triste, se siente alegre, pero a ella le gusta sentarse ahí y se pone a pensar y seguir pensando. Ahora me llama más la atención cuando le llega, ella revisa el buzón y le sale una pregunta de dónde vives, o creo que algo así era, de dónde proviene el mundo, en qué mundo vives, algo así creo que era la pregunta. Entonces ella se pregunta y se cuestiona más de lo normal. Entonces aquí es donde me llama la atención, porque ella se pone a pensar que de dónde viene esa carta, quién escribió esa carta, por qué me la está dando a mí. Entonces ahí viene donde meten a Dios, o sea, donde dice, ¿quién creó a Dios? ¿Será que a Dios tuvo que crearlo alguien? ¿O se creó él solo para crear lo demás? Eso me gusta bastante el pensamiento que ella tiene, porque es como uno, o sea, si se queda con el pensamiento así, es como que dice, él ya existía. Sí, entonces, eso me llamó bastante la atención, y lo que sí me gustó es que cuando termina el capítulo con que llega otra carta que se supone que es del padre con con otro nombre diciéndole, creo que es de una Hilde Moller, algo así. Sí. Entonces es como que ella se pregunta, ¿en realidad yo soy su hija? Ilegal. ¿Tengo otra hermana perdida? ¿O cómo es que mi papá se confundió con los nombres? Entonces eso es súper interesante, la verdad. Gracias, Anderson. Vamos, Briseida, por favor, adelante. Y cerramos con Jafet. Buenas, creo que Sofía vivía sin cuestionarse la vida, ¿verdad? Como si la existencia del mundo fuera normal, y creo que lo pongo en la vida cotidiana, ¿verdad? De nosotros como personas, que a veces nos pasa eso, ¿verdad?
porque nosotros miramos las cosas y a veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? En por qué de esto. Entonces, creo que ella estaba viviendo en ese modo. Y es como que de repente sus ojos se abren a una nueva forma de ver las cosas. Y creo que eso le afecta, ya que a veces la filosofía, en vez de darnos una respuesta, lo que hace es darnos más ideas, ¿verdad? Entonces creo que eso. Perfecto, gracias Briseida. Bueno, Jafet, cerramos con vos esta ronda de comentarios. Dale. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, yo te escucho. Bueno, mi pensamiento sobre el capítulo es que ella está haciendo lo que hacen tanto un niño como un filósofo, que es cuestionar las cosas. Es algo que todos deberíamos hacer, pero con el tiempo damos por sentada esa curiosidad. No hay preguntas tontas, pero aquellas que se niegan a abordarlas, pienso yo. Gracias, Jafet. Y comentarios aquí para también saber lo que están diciendo tus compañeros. Milagro dice, se pregunta quién es y de dónde viene el mundo. Y surge una persona misteriosa que ella desea saber su identidad. Andrea Celeste, exactamente, despertó más eso en ella, dice. Álvaro Luis Villatoro, básicamente recibir los sobres hace que ella inicie a filosofar acerca de las preguntas y su alrededor. Emanuel, yo igual de lo que leí noté en que ella le daba curiosidad sobre cosas de la vida, como si había vida después de la muerte. Carla Elizabeth Montes, a mí me gusta cuando menciona que generalmente la mayoría de gente se da cuenta de lo bueno que es vivir hasta que se enferma, ya que muchas veces damos por sentado nuestra salud y no es hasta que sentimos un malestar que nos damos cuenta que estamos sanos. Geray Arnulfo, una pregunta logró despertar su conciencia. Bueno, excelentes comentarios todos, gracias por participar. Ojalá podamos seguir manteniendo estos niveles de participación. Y los que no han hablado, anímense, que no les va a pasar nada. Efectivamente, fíjense cómo de la escuela de Atenas pasamos al jardín del Edén, ¿verdad? Este capítulo del mundo de Sofía, y es bastante intuitivo y claro, ¿no? Es que la filosofía básicamente es eso, es plantearse preguntas que son radicales, que en alguna medida, digamos, son radicales porque ponen en cuestión la existencia nuestra o rozan, digamos, el sentido que le damos a nuestra existencia a nivel individual, pero también como humanidad. Una manera de entender la filosofía es eso, es ese proceso de reflexionar sobre esas preguntas fundamentales, que como ya vimos, si bien no están inmediatamente conectadas con otros problemas más cotidianos de la vida, sí que finalmente se terminan conectando, como ocurre con definir qué es la humanidad o qué significa ser un ser humano, ¿ya? Y básicamente también es la pregunta que Sofía se está haciendo. Ahora, para cerrar la clase de hoy, quiero hacerles notar que la psicología y la filosofía están íntimamente conectadas. Como ya dijo una compañera que me antecedió, es que ella, digamos, parece que está conmovida, ¿no? O sea, parece que hay algo que la ha conmovido, parece que su psique, ¿verdad?, está de tal modo comprometida con la situación que está viviendo, que eso la lleva a filosofar. Es que filosofar es un estado de ánimo de las personas. La psicología podría explicar cómo surge la filosofía en tanto necesidad de las personas por responderse a esas preguntas. No todos nos hacemos esas preguntas, digamos, cotidianamente, ¿verdad? Pero podríamos hacérnoslas.
o podríamos hacerlas en un momento de extrema, digamos, conmoción como en la que se encuentra Sofía, como por ejemplo ante la, digamos, experiencia de la muerte de un ser querido, como ocurre con su abuela, ¿verdad? La muerte nos podría hacernos preguntar qué sentido tiene la vida, o una situación crítica nos haría hacernos preguntar qué sentido tiene mi vida hoy. Esa pregunta sí que nos la hacemos. Todos en algún momento, y cuando eso se convierte en una pregunta que abarca a toda la humanidad, entonces se convierte en filosofía. Yo me voy a quedar por ahí hoy. Tenemos pendientes los otros dos textos, tenemos pendiente el ejercicio de las frases, que ya lo vamos a hacer, ya vamos a dar la indicación en otro momento, en la otra clase. También es importante que quienes no han leído el capítulo lo lean. Quien quiera avanzar, avance. Aquí no detenemos a nadie. Eso sí, no cuente la película, digamos, si ya la vio. Sea educado y espere que el otro vea la película, porque si no le va a arruinar la película. ¿Sí? Lea todo lo que quiera, no hay aquí límite, pero vamos a ir en orden avanzando, sin spoilers, cabal, exactamente, sin spoilers. Muchas gracias. Andrea dice, muchas veces sobre todo ocurre en la adolescencia. Exactamente, nos llegamos a preguntar muchas cosas en sí, ¿quién soy? Claro, son preguntas existenciales, individuales, que tienen que ver con el desarrollo psicológico de las personas, ¿ya? Eso le puede dar lugar a plantearse una reflexión filosófica de mayor calado. Si convertimos ese proceso de reflexión ya no solo en una respuesta para mí, sino en el intento de construir una teoría que le dé respuesta a todos, ¿verdad? Nos vamos a quedar por ahí hoy. Gracias. Nos vemos el jueves. El jueves, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, hasta luego. Feliz tarde, Lic. Licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde.